Nuevamente es un placer estar contigo, con tu gente, a compartir con este grupo. Ya me siento muy conectado en realidad con todos ellos y con todos ustedes. Es una bendición. Realmente es una bendición estar conectado y poder compartir con ustedes. Saludos a todos. Ojalá que haya alguien que invitó a una persona que no ha escuchado estas. Si hay alguna persona nueva que fue invitado a escuchar esto, menciónaselo a Elías por texto para saber. Sería interesante. La idea es expandir nuestro mundito para llevarlo a otra gente, ¿no es cierto? Bueno, mira, el tema de hoy voy a tratar un par de cosas referente a cosas que los padres no deben hacer, pero también vamos a hablar de la parte opuesta de qué es lo que pueden hacer referente a estos diferentes temas, ¿no? Y quiero enfocarlo desde el punto de vista, obviamente, científico, pero también quiero insertar la palabra del Señor en esto y porque somos creación de Dios. En esta clase quiero enfatizar la parte práctica y la parte real de cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra psiquis, nuestra mente, nuestro cerebro, porque somos mayordomo de lo que el Señor nos dio con nuestro cuerpo. Nos dio un cuerpo para que nosotros seamos quien está a cargo de cómo lo vamos a manejar, de cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a cuidar. Mira, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, hay un versículo que muchas veces lo tomamos espiritualmente solamente y no entendiendo la parte física de lo que esto ocurre, ¿no? Pero si tú vas a 1 Corintios 6, versículo 19 y 20, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? El Espíritu Santo está en ustedes y a quien han recibido de parte de Dios. Lo hemos recibido al Espíritu Santo como un regalo de parte de Dios cuando aceptamos al Señor, ¿no es cierto? Ustedes no son sus propios dueños, dice Pablo. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios, no con su mente, con su cuerpo. ¿Por qué? Porque está enfatizando el tema de que el cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo. Es interesante eso porque hay muchos casos en la Biblia donde el cuerpo de algunas personas en la Biblia fue utilizado por Satanás para hacer muchas cosas físicamente. Y aquí Pablo está aclarando esto, ¿no? Entonces no es únicamente una realidad, un concepto espiritual, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, pero también es una parte física. Es la parte física para que con nuestro cuerpo nosotros podamos hacer el trabajo terrenal que es necesario para el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Bueno, si el templo se muere, se acabó el ministerio. Hasta ahí nomás llega el ministerio. Cuando nos morimos, hasta ahí nomás llegó el trabajo en la tierra. Entonces, y si el cuerpo está enfermo, entonces no funciona como debe ser, por lo tanto no va a ser eficiente en el trabajo en la parte espiritual, porque la parte física no está en condiciones de hacer el trabajo que requiere. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo espiritualmente y tenemos que cuidarlo físicamente. Hoy, antes de entrar al tema, quiero hablar específicamente del cerebro, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestra salud cerebral, no solamente nuestra salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro es una parte importante y súper crítica para que nosotros podamos subsistir en nuestra vida cotidiana. El cerebro habita dentro del cráneo y el cráneo está obviamente hecho, el casco, este es un hueso que en la parte externa es relativamente suave con el pelo y todo eso, pero por dentro el cráneo tiene una especie de espinas. No es suavecito, por dentro el cráneo no es suave. Tiene muchas espinas que están hechas de hueso. Y es interesante porque dentro de eso es donde habita la materia gris del cerebro. Entonces, eso hace que sea también vulnerable a muchos problemas que pueden ocurrir con golpes y contusiones, ¿no?
El cerebro propiamente tal está hecho de una masa gelatinosa, por así decirlo, ¿no? Es un órgano blando, no es un músculo, no es un hueso, es un órgano blando. Y obviamente, gracias a Dios, en la creación es protegido porque hay un tejido blando que protege al cerebro contra esas paredes duras y puntudas que están dentro del cráneo y protegen al cerebro, al encéfalo y también la médula espinal en la parte de atrás. Entonces también hay un líquido y ese líquido rodea en todas partes al cerebro para amortiguar, es como un cojín para amortiguar los golpes. Mira, aquí en Estados Unidos se han hecho, pero un chorrón de, 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 de escanes con los jugadores de fútbol. Porque los jugadores de fútbol aquí usan el fútbol americano es muy fuerte, muy duro, y usan la cabeza, a pesar que tienen un casco, usan la cabeza para pegarle y contra el cuerpo y cabeza contra cabeza. Bueno, las contusiones que ocurren con los jugadores de fútbol y también con los jugadores de fútbol al estilo nuestro, uh, por los cabezazos, por los golpes a la pelota con la cabeza, realmente crean un problemón para estos atletas en su vida en el futuro, porque no solamente hacen un daño en el momento en que está ocurriendo, en otros casos no, lo consideran una cosa pasajera, pero esto hace un daño no solamente daño eléctrico, pero eventualmente va desarrollando y muchos de ellos tienen muchos problemas con la memoria. No pueden concentrarse, tienen la tendencia a la Alzheimer's, a la enfermedad de Alzheimer's, y realmente tiene mucho que ver con las contusiones. Las contusiones van creando tumores y estos tumores hacen que la gente actúe de una forma irritable, de una forma, y tiene función contra la depresión también. Entonces, estas contusiones, este cerebro es un órgano que tenemos que cuidar con ciencia de salud cerebral. Siempre se habla de salud mental, que tiene que ver con la parte cognitiva, pero casi nunca se habla de salud cerebral, de lo que hace que todo esto funcione en ese mundito, ¿no es cierto? Entonces, y el cerebro es una parte pequeña de nuestro cuerpo. Si tú pones los puños de tu mano así juntos, más o menos ese es el tamaño de tu cerebro. Aproximadamente varía un poco de persona a persona, ¿no? Pero es pequeño, pesa solamente 1,5 kilos aproximadamente los adultos, ¿no? Entonces, el crecimiento que requiere para alcanzar la madurez ahora se estima de 25 a 30 años para que haya madurez en el cerebro. Mira, cuando yo estaba creciendo, se pensaba que a los 17 y 18 años ya está maduro. Ya está maduro, pero no está maduro, ¿no? Y se consideraba eso, pero han cambiado tantas las cosas donde la niñez y la infancia se ha hecho más pequeña, la adolescencia se va alargando y el desarrollo del cerebro también se ha ido alargando. Entonces ahora para lograr una madurez total, como debe ser, con el entendimiento de las experiencias, de lo que funciona, lo que no funciona, 25 a 30 años y después de eso es el resto de la vida para terminar de madurar. Yo todavía estoy madurando, imagínate. Bueno, que gloria a Dios que hay esperanza, ¿no es cierto? Pero entonces toma toda una vida. Eso implica que los niños y los adolescentes no tienen un cerebro totalmente desarrollado. Por eso es que no son capaces de tomar una decisión sabia, porque no tienen la vida, no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, no tienen las acciones y reacciones, no tienen los estímulos y resultados, no tienen las consecuencias que uno va obteniendo a través de la vida y a través de los años. Entonces, si no están desarrollados, eso significa en el caso del cerebro, que es muy distinto al resto de los órganos. Mira, cuando un bebé nace, cuando la guagua nace, el corazón ya está funcionando al 100%. Los pulmones, con un palmazo que le darías, ahí ya,
ya está funcionando. El sistema sanguíneo, todos los sistemas del cuerpo cuando el bebé nace están funcionando. Los órganos crecen, pero su función ya viene hecha al momento del nacimiento. Pero el cerebro no es así. El cerebro empieza de cero. Cuando una guagua nace, el cerebro es una guagua comparado al corazón que está al 100% ya funcionando. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que requiere tiempo para desarrollarlo y es un milagro para mí. Yo no entiendo exactamente cómo es que ocurre todo esto, pero de alguna forma, el bebé empieza a entender sonidos y cosas que empieza a asociar con lo que ve cuando se le abren los ojos y puede enfocar sus ojos para entender qué es lo que está mirando y todo eso. Y empieza a desarrollar el sentido de que, mira, esta señora me está hablando muy suavecito y parece y me siento bien cuando hace eso. Y no puede hablar, no puede expresar, pero lo va desarrollando. Entonces requiere toda una vida para que el cerebro se desarrolle como corresponde. Ahí está el tema de hoy día, que a nosotros como padres nos toca, mira, escúchame, porque esto suena pesado, ¿no? Nos toca ayudar a nuestros hijos a construir su cerebro. Tú no ayudas en nada con el corazón. Él ya llegó, mira, llegó listo para usarlo. Los pulmones listos para usarlo. El resto de las cosas están funcionando, ojalá, ¿no es cierto? Pero el cerebro no, tú tienes que ayudarlo a construir un buen cerebro. Entonces a los 2 años el niño ya empezó a desarrollar, empezó a asociar cosas, a estímulos y resultados, estímulos y respuestas, y empieza a asociar cómo se coordina esto, con esto, y empieza a ver que las cosas funcionan. Y él empieza a darse cuenta a los 2 años o antes de eso, empieza con el no. No, él empieza a entender que él ya está separado de su madre. No está junto, no están juntitos como estaban en el estómago anteriormente, ¿no es cierto? En el vientre. Entonces, no están juntos y yo tengo mi propio brazo y yo tengo mis propios dedos y mis propias patas y voy donde yo quiero y tomo lo que yo quiero y empieza a descubrir un sentido de independencia por primera vez. A los 2 años ya empiezan ellos a entender y empiezan a entender el tema de que también hay comunicación con las palabras. Entonces el problema y el desafío que nosotros tenemos es que nosotros como padres no podemos ignorar el hecho de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos salud cerebral. Eso es importante. Tenemos que enseñarles a ellos que deben cuidar, que deben amar, que deben ser buen mayordomos de su cerebro, porque es importante. ¿Quién lo va a hacer? Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú crees que la escuela le va a enseñar de cómo manejar su cerebro y cómo cuidar a su cerebro? No lo hace la escuela, no lo hace la iglesia, no lo hace el gobierno y no lo hacen muchos padres porque no saben, porque no hemos entendido que es una labor crítica del desarrollo de los niños, que ellos en este momento, continuamente, todos los días, el cerebro del pequeño está trabajando, siempre está escuchando, siempre está absorbiendo, siempre está observando y siempre está aprendiendo. Entonces, si la iglesia y el gobierno y la escuela no lo va a hacer, nos toca a nosotros hacerlo. Nosotros somos la persona que con la forma de actuar y con lo que hacemos estamos construyendo, estamos ayudándolos a ellos a construir y a desarrollar su propio cerebro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, enséñele a sus hijos, entrene a sus hijos referente al conocimiento de sus cerebros. Enséñele que no lo abusen, que no se golpeen la cabeza, ¿no? Porque obviamente tiene sentido y decimos, oye, pero ¿quién quiere? Bueno, los niños se golpean y cuando no saben, no se cuidan. Cuando no saben, ponen la mano en la estufa, ¿no? Cuando no saben, no cuidan su cerebro.
y tenemos que hacerlo desde chicos, ¿no? Y esto tenemos que hacerlo con nuestros hábitos, con los hábitos que nosotros tenemos y la forma en que enseñamos a nuestros niños. También lo hacemos con los alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le damos a nuestros niños? El cerebro, como el resto del cuerpo, tiene que vivir con los nutrientes que nosotros les damos. Y ahora el tema difícil en este momento es que los alimentos de hoy no son los mismos de 10 años atrás, de 20 años atrás, ¿no? Han cambiado muchísimo con todo tipo de manipulación genética que no son buenas para la gente. Tenemos que enseñarle qué es bueno para comer y qué no es bueno, qué es comida sana y qué no es comida sana, para que ellos, cuando tú no estás ahí, ellos sepan evaluar qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer, ¿no es cierto? Y pregúnteles a usted, pregúntele usted a sus niños, oye, ¿qué comiste hoy día en la escuela? ¿Qué comiste donde fuiste, no? Y pregúntele, oye, ¿crees tú que esto es bueno para tu cuerpo? ¿Crees tú que esto es bueno para tu cabeza? Porque hay comidas, obviamente, por eso que existen los venenos, ¿no es cierto? Ellos tienen que saber cuáles son las cosas que no son buenas para ellos, porque el veneno no solamente afecta físicamente nuestro cuerpo, pero también afecta parte del cerebro. Entonces es importante que nosotros cuidemos y le enseñemos a los niños qué no deben comer. Entonces, por ejemplo, mira, el tinte rojo que utilizan las compañías que fabrican comida, condimentos y dulces, ese tinte rojo se llama el tinte rojo número 40, tú lo encuentras en los dulces duros, lo encuentras en muchas cosas para comer, hasta en el jarabe de tos. El jarabe que le damos a los niños para la tos tiene este tinte rojo. Bueno, este tinte rojo hay muchos estudios que indican el efecto negativo que tiene el tinte rojo sobre el cerebro y el impacto que tiene. El impacto que tiene, porque le afecta de diferentes formas a diferentes niños, ¿no? Pero una cosa en común que se ha encontrado es que a muchos niños le afecta, que desafortunadamente responden a este estímulo, es que cuando llega ese tinte rojo a su cerebro es como un tsunami de químico que afecta su forma y su bienestar. A muchos de ellos son afectados con mucha rabia y con mucho furor. Y es porque comieron dulces con el tinte rojo. No pasa con todos los niños, pero hay niños que son susceptibles a esta situación. Entonces, y electrónicamente hay una abundancia de tormentas en el cerebro, porque el cerebro trabaja con impulsos eléctricos y este tinte rojo hace que haya una confusión muy fuerte. Y también tormentas químicas también que afectan los equipos encefálicos. Entonces, hay muchas cosas que son malas para el cerebro y tenemos que enseñárselas. Nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos y decirle, mire hijo, quiero que usted sepa a una temprana edad y empieza desde temprano a enseñarle a los niños que las drogas no son buenas para su cuerpo, para ese templo del Espíritu Santo, para ese templo físico, para vivir en esta tierra. Las drogas no son buenas. Realmente tiene un efecto que te afecta el presente y el futuro. Y si ellos empiezan a involucrarse, tienes que conversar con ellos, explicarle qué es lo que pasa, qué es lo que hacen y cómo les afecta, en qué forma más adelante van a pagar el precio. Entonces hay que enseñarles a los niños y a los adolescentes que el alcohol no es bueno para ellos. Hay gente que dice, mira, un poco de alcohol es bueno para el estómago. Y bueno, mira, hay muchos psiquiatras y muchos científicos aquí que ya han determinado que simple y sencillamente el alcohol no es bueno para nosotros. Es bueno para matar infecciones y es bueno para matar neuronas, pero no es bueno para nosotros para aumentar el bienestar de nuestro cuerpo. ¿Qué otras cosas tenemos que enseñarle? Además, que el alcohol y el licor son cosas malas para ellos y que van a traer consecuencias. Los tóxicos del medio ambiente. Ellos tienen que entender que lo que nosotros necesitamos es aire puro.
es aire bueno, aire no contaminado. Entonces, estar en medios ambientes químicos donde están respirando cosas que son malas para ellos, es importante que nosotros creemos conciencia en sus mentes referente a esto, ¿no? Es importante que ellos entiendan que tienen que cuidar la cabeza, que eviten cabezazos, que eviten contusiones, porque les afecta más adelante. Muchos pacientes que van al doctor por temas cognitivos, por temas de la mente, termina siendo que una contusión está causando y está incrementando la ansiedad y los balances químicos, la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros le enseñemos eso, que le enseñemos a los niños que hay frutas y comidas que son buenas y frescas, ¿no? Fresca, digo, entre medio, entre paréntesis, ¿no? Y hay comidas que no son buenas, las comidas procesadas, a esas que son fabricadas en fábrica y después la ponen en una bolsa plástica. Mira, si tú ves una bolsa plástica, te aseguro que no estás viendo una buena comida, no estás viendo un buen alimento. Tienen químicos para mantenerlos frescos por un año dentro de la bolsa, para que te lo comas, aunque sea mucho tiempo más tarde, ¿no? Entonces, esos químicos entran a tu cuerpo y van a todas partes de tu cuerpo y tu cerebro los distribuye, quién sabe por dónde, ¿no? Pero son absorbidos y son distribuidos. Entonces, estos pesticidas y estas cosas que hay en el medio ambiente tampoco son buenas para ellos. Tenemos que nosotros enseñarles, ¿por qué lo digo así? Cosas tan básicas que estoy hablando. Lo digo por lo que dije anteriormente, porque si no lo está haciendo la escuela, no lo está haciendo la iglesia, no lo está haciendo el gobierno, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces es importante que nosotros con nuestro modelo, ¿por qué? Porque tú estás con tus niños todos los días. Y si tú estás modelando continuamente esto, entonces va a ser muy bueno para ellos. Enséñale que el azúcar es como un veneno para el cuerpo. El azúcar te causa, pero una cantidad de problemas, de inflamación en todas partes del cuerpo. No es un amigo. Tiene buen gusto, sí, pero es un enemigo de tu salud. Los endulzantes artificiales crean un estrés crónico. También los pensamientos negativos. Tenemos que enseñarles también a ellos en el desarrollo de su cerebro, que no solamente las comidas físicas y todas estas cosas que acabo de hablar son importantes, pero también la forma en que ellos aprenden a pensar. Pensamientos negativos son muy negativos para los niños también, especialmente si ellos empiezan a tomar un nivel, un sentido de identidad. Así soy yo, así funciono. No funciono bien, no soy bueno para esto, no soy bueno para lo otro. Entonces, como padres, a nosotros nos toca ser los que estamos construyendo el cerebro de nuestros niños. Y lo hacemos con nuestra actuación, con nuestra modelación, lo hacemos con nuestras enseñanzas, lo hacemos con nuestro entrenamiento. Entonces, hay cosas que son buenas para el cerebro. Hay muchas cosas que son buenas. Nosotros, afortunadamente, desafortunadamente, ahora tenemos que tener cuidado porque aquí ah, ah, en Estados Unidos, tú puedes ir al supermercado y te encuentras con unos vegetales que se ven súper buenos. Oye, unas naranjas, pero que parecen melón, unas frutas súper grandes, pero muy dulces, muy bonitas, pero son todos esos alimentos que tienen unos procesos en la agricultura, porque ahora usan muchos químicos para que crezcan más grande, crezcan más rápido y tengan mejor gusto para vender más. Pero esos químicos vienen dentro de la sandía, vienen dentro de los vegetales. Y cuando tú los masticas, van al estómago y ahí el cuerpo humano empieza a procesar todo eso para distribuirlo al resto de tu cuerpo. Entonces, hay cosas buenas, hay comidas buenas, pero tenemos que enseñarle a los niños una buena nutrición. Tenemos que asegurar que estamos comiendo lo mejor que podemos. Mira, por la cuestión de la economía y por la cuestión del gasto y lo que significa, a veces no podemos comprar lo que nosotros quisiéramos y hay que comprar lo que podemos. Pero en todo lo que sea posible, yo te insto a que compres comida sana, una buena nutrición para tus niños.
También que les enseñes el ejercicio, el valorar hacer ejercicio, porque ayuda con la coordinación. Ejercicios de coordinación son muy buenos para los niños. Ellos tienen que aprender a cómo moverse rápido, a diferentes velocidades, cubriendo diferentes espacios. Todo eso lo hace el cerebro. El cerebro es quien calcula a qué distancia está eso ahí. Y tengo que dar 3 pasos o 10 pasos para llegar allá. Para hacerle el quite a una navaja que viene volando, el cerebro es quien te da la capacidad de evaluar todo eso. Entonces, si ellos tienen un buen cerebro y están aprendiendo con lo que tú le instas, que los ejercicios son buenos para ti, hijo, hagamos ejercicio, hagamos algo juntos, especialmente los ejercicios de coordinación, como lo es el tenis, como lo es el ping-pong, porque el ping-pong especialmente te obliga a coordinar. Cuando viene la pelota y la raqueta, el cerebro te ayuda a coordinar, evaluar a qué velocidad viene la pelota, dónde tienes que estar la paleta tuya y a qué punto tienes que pegarle. Esa coordinación está construyendo neuronas en el cerebro. Y mientras más practicas, mejor lo haces. Esa idea de que la memoria muscular, alguna de la gente dice, oye, hazlo, practica y practica y practica para que desarrolles la memoria muscular. Bueno, los músculos no tienen memoria. La memoria muscular pasa aquí. Entonces, por eso es que al juntarlo, la práctica continua, sostenida, se empieza a desarrollar un entendimiento de cómo voy a mover mi cuerpo para qué tipo de ejercicio, para qué tipo de deporte. Pero eso también te mantiene haciendo algo nuevo y tu cerebro está creciendo. Cuando tú lo estás estimulando, especialmente con cosas buenas, tu cerebro está creciendo. Y eso es lo que queremos ayudarle a los niños a que ellos entiendan. Una cosa que ayuda mucho también es la meditación. Mira, para nosotros los cristianos, la meditación ha heredado, por así decirlo, un mal gusto, un mal entendimiento, porque lo asociamos con cuestiones que tienen que ver raras, ¿no? Meditación para entrar al mundo espacial y no sé qué cuestión, para salir de esta conciencia y todo eso, ¿no? Pero la meditación es un principio bíblico. Desde el Antiguo Testamento, la palabra continuamente nos está diciendo medita, piensa, porque cuando tú piensas, estás estimulando tu cerebro. Cuando tú piensas y meditas profundamente, estás construyendo nuevas neuronas. Cuando estás haciendo algo nuevo, sea mental o sea físico, estás realmente ayudando a crecer en tu cerebro. Ok, mira, tengo que apurarme porque se está acabando el tiempo aquí. Entonces, hay otras cosas que tú puedes hacer. Con los suplementos, Elías nos puede ayudar más adelante cuando conversemos de los detalles, cosas que nos pueden ayudar un montón. La vitamina B6, la B12, la vitamina D, ácidos grasos, omega 3, la fosfatidina, serina. No sé si así se llama en Chile, Elías, o no, pero hay muchas cosas que nos pueden ayudar a nuestro cerebro. Y es importante porque el tema de la enfermedad de Alzheimer's, nosotros hemos mal entendido por muchos años que esta era la enfermedad de los ancianos. Pero eso ya no es verdad. Ahora hemos descubierto de que el Alzheimer's empieza a los 20, 30, 40 años y se manifiesta a una edad más tarde. Pero esa edad más tarde está siendo más y más y más joven. Entonces, ahora, aquí en Estados Unidos, tenemos nosotros aproximadamente 45 millones de personas que van a tener Alzheimer's en su vida, ¿no? Que ya la tienen o la van a tener, porque van camino a eso. Cuando ya tienes señales obvias que se te olvidan un montón de cuestiones y pierdes la orientación de dónde estás, te encuentras hoy, ¿y dónde estoy? Para exagerar, dejas el auto parado en el estacionamiento, sales del líder y no te acuerdas dónde lo dejaste parado. Bueno, hay gente que a eso le ocurre, que anda manejando y de repente como que despiertan y no saben dónde están. No tienen ni la menor idea cómo llegaron ahí. Y ese es lo que está ocurriendo. Y el tema es que aquí en Estados Unidos tenemos 45 millones. Eso significa que aproximadamente es un 15 o un 16% de la población que tiene esa enfermedad.
Entonces, es importante que nosotros les enseñemos a los niños, porque déjame decirte, cuando tú empiezas a perder tu mente y empiezas a perder tu memoria, empiezas a perder tu familia, empiezas a perder tu historia. Y es un problemón. Es una linda herencia que puedes dejarle a tus hijos cuando tú les enseñas salud cerebral a través de la alimentación. Por lo tanto, es una enseñanza que nosotros tenemos que hacerlo diariamente. Entonces, es importante que tú les enseñes a los niños que ellos son los dueños de su cerebro y que su cerebro va a crecer y va a dar frutos, que ellos tienen que cuidarlos, que ellos son mayordomos de su cerebro, que ellos son el cuidador del jardín, ¿no? ¿Con qué? Con las comidas que comen, con los pensamientos que tienen, con las relaciones interpersonales, con las relaciones interpersonales que tienen con otras personas. Entonces, yo te recomiendo que mira, haz un viaje interesante. Pesca a tus niños y llévalos al supermercado. Y dile, mijito, ¿sabes qué? Vamos a ir porque te voy a dar una lección. Quiero enseñarte algo en el supermercado. Y yo quiero que tú le una bolsita de papitas fritas, ¿no? En la bolsa plástica. Y le preguntes, ¿sabes si esto es bueno para ti o no es bueno? Ellos te van a decir, ¡uy, es rico, es muy rico! ¿No? Y ahí es importante que tú le digas, mira, esto tiene buen gusto, pero esto contiene muchas cosas. Mira la parte de atrás. ¿Ves los contenidos y los ingredientes? Esto es un chorrón de químicos y cuestiones que no son buenas para nosotros. Por lo tanto, esto no es bueno para ti. Llévalos al otro pasillo y muéstrale diferentes cosas, ¿no? Y también llévalo donde están las frutas y las verduras para enfatizar y enséñale lo que es bueno y lo que es malo para sus cerebros, para que de esa forma ellos vayan tomando conciencia de toda esta cuestión. Ok, bueno, entonces yo te pido que hagas ese trabajo con los niños para que los ayudes a entender desde el principio. Ok, otra cosa que los padres, no, Elías, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ok. Otra cosa que los padres deben hacer es no fracase en su supervisión. Como padres, nosotros tenemos una responsabilidad de supervisar a nuestros niños apropiadamente. Porque si nosotros no lo hacemos, obviamente los niños van a crear sus propias reglas, ¿no? Y este es el problema. Es cuando los niños empiezan a crear sus propias reglas con su cerebro no desarrollado de 4, de 5, de 7, de 10 años, no van a estar haciendo reglas que son sabias para ellos mismos tampoco. Por eso es que nosotros tenemos que ayudarlos, porque en ese momento, a esa etapa, a esa edad, sus procesos cognitivos están realmente dirigidos más bien por las emociones y por los deseos, pero no por lo que es bueno para ellos. Lo que es bueno para ellos lo saben los padres, porque los padres han vivido, los padres han experimentado, los padres han probado lo que sirvió o lo que no sirvió. Entonces, es importante que tú les enseñes a ellos que parte de tu trabajo como padre es ser la cabeza, es ser el cerebro del niño para ayudarlo a pensar en estas situaciones. Porque hay muchas cosas que los niños tienen que aprender, pero no las pueden aprender solos por observación. No las pueden aprender porque van a leer. No las pueden aprender porque saben dónde ir a buscar la información. La van a aprender porque tú solamente los puedes ayudar. Entonces es importante que tú los ayudes con el desarrollo. Mira, hay padres que no entienden esto, por eso lo quise hablar, porque hay padres que no entienden la responsabilidad de ayudarlos a desarrollar su cerebro. Hay padres hoy en día, aquí, y estoy seguro que también existen allá en Chile, ¿no? Que están fumando con sus hijos. Y estamos hablando no de 18 años, ¿ah? Estamos hablando de chicos, que los padres jugando, no, yo dejo que mis niños experimenten la vida. Y están fumando con los niños. ¿Cómo es posible que le estemos enseñando con nuestra expresión? Esto es aceptable, hijo. Hágalo conmigo, ¿no? Imagínate tú. Entonces, porque los niños hacen lo que ellos ven.
Entonces, no es bueno que los padres estén tomando licor con los niños, el alcohol, de cualquier forma, ¿no? No, no es bueno. Deja que ellos decidan eso más tarde, por lo menos cuando hay más sabiduría, cuando tienen mayor nivel de inteligencia para saber qué es bueno y qué no es bueno para ellos. Pero hay muchas cosas que los padres hacen y que no han asumido la responsabilidad de que lo que ellos modelan, los niños lo están observando. Y ya lo hemos dicho un montón de veces en esta clase, ¿no? Obviamente estos padres piensan que porque, si en Estados Unidos lo hacen, en Europa lo están haciendo también y aquí también lo podemos hacer. Como yo soy el mayordomo de mi familia, yo decido lo que se hace aquí. Y entonces, eso es importante que entendamos que estamos ayudando a la construcción del cerebro de nuestros niños. Los niños van a hacer lo que ven, no lo que se les dice. Entonces el problema es que cuando tú lo haces con ellos, cuando haces algo que no corresponde con ellos, lo estás legalizando. Está bien que fume, hijo. Está bien que tome. Entonces el niño, ahora el adolescente está tomando. Y ahora el adolescente está manejando. Y ahora el adolescente está manejando borracho. Y ahora el adolescente tiene un accidente donde mata a una persona. No solamente se hiere o se mata a él, pero hiere a otros. ¿Y dónde empezó todo eso? Bueno, empieza desde el principio. Entonces es importante que nosotros hagamos la supervisión que podemos hacer. Y esto es lo bueno. Tenemos control nosotros. Tenemos por control de nosotros tenemos el derecho y el deber de saber dónde están, de saber dónde, la supervisión, saber dónde están, saber qué están haciendo, saber con quién están, ¿no? A los niños y a los adolescentes no les gusta esto, pero si tú no lo haces, menos les gusta que no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no lo haces, ellos toman la idea de que a ti no te interesa. A ti no te interesa que esté fumando, no te interesa que se dañe a sí mismo, no te interesa que tenga ansiedad o que tenga estrés, porque tú no haces nada para ayudarlo. No estoy hablando directamente a ustedes, estoy hablando ilustrativamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando los niños piensan que a ti no te interesa y además se legalizó porque el padre lo hizo junto con el niño, entonces ya se va formando parte de la forma de pensar del niño. Por lo tanto, es importante que cuando estamos con los niños, que nosotros estemos conscientes que ellos están continuamente observando, están absorbiendo y están canalizando todo esto, están pensando, están eligiendo, ¿no es cierto? Están sintiendo. Está el tema de pensar, está el tema de elegir, está el tema de sentir, qué es lo que sienten. Entonces, lo importante es que no se trata de controlarlos al 100% todo el tiempo, porque eso carga. Eso no es una forma balanceada de hacerlo, ¿no es cierto? Por querer hacerlo bien nos vamos al otro extremo. No, tenemos que encontrar un balance donde hacemos una protección y una supervisión sabia, ¿no? Que sepamos dónde están y exactamente que tengamos conciencia de con quién se están rodeando, porque en la escuela y con los amigos van a aprender muchas cosas, ¿no? Y una forma muy práctica de enseñarles a los niños que a nosotros nos interesa la salud de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro es que empecemos a bajarle el nivel a la comida chatarra. ¿Cuánta comida chatarra comemos en mi casa? ¿No? Es importante que tú empieces a modelar. Oiga, hijo, ¿sabes qué? No, no vamos a comer eso. Mira, vamos a la casa y vamos a cocinar algo sano. O vamos a un lugar donde tienen buena comida. Pero la comida chatarra que está llena de químicos, mira, la cantidad de cuestiones que usan en McDonald's para procesar todas esas cosas, mantenerlos congelados y que mantengan el gusto, que mantengan el color y después procesarlos de tal forma con un chorrón de químicos es increíble, ¿no? Entonces es importante. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo, Elías? ¿Estamos bien? No te escucho, no te escucho. 45 minutos. Ok, ok, ¿hay tiempo para un punto más o Sí, lo sí, abrimos? sí, Ok, sí. ok, entonces otra cosa que los padres
no deben hacer. La tercera cosa es que los padres no deben olvidarse de cuando ellos eran niños. Con la vida de adultos, nos enrollamos tanto con el deber, con las obligaciones, y que se nos olvida ser niños. Jesús hizo ese comentario: dejar los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él habló de la idea de que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Imagínate tú que en la vida adulta aceptas al Señor y el Señor nos está pidiendo que mantengamos una mentalidad de niño, en el sentido de aceptar por fe muchas de las cosas que nos quiere enseñar. Entonces, es importante. Yo recuerdo cuando yo era niño, a mí se me hacía difícil entender por qué mis padres hacían lo que hacían. Mira, la vida nuestra era como la vida de toda la gente, ocupada, ¿no? Pero tenía unos toques muy especiales. Nosotros estábamos metidos en las iglesias todo el tiempo. Íbamos a la iglesia el domingo y el lunes, martes, miércoles y jueves habían reuniones en diferentes locales. Así que ahí iba el papá con la mamá, con los niños a diferentes locales. Y estábamos mira, nosotros escuchábamos por lo menos unos 5 mensajes semanales, por lo menos, ¿no? Y después la reunión de los jóvenes y todo eso. Entonces, había, a mí a veces como joven y como niño, me cargaba la cuestión porque, oye, tanta cuestión, oye, si yo quiero hacer otra cosa, yo quiero ir a jugar taca-taca, yo quiero hacer, mis amigos están jugando taca-taca y yo estoy aquí a la iglesia. Yo no entendía muchas de las cosas, ¿no? Obviamente, y no había muchas explicaciones tampoco, porque, bueno, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Así es que era difícil entender ah, por qué los padres estaban haciendo eso así. Y los cambios en mi casa eran muy continuos. Siempre nosotros teníamos gente en la casa, siempre habían invitados. Era rara vez, no tan raro, pero muchas veces, muchas veces, no comíamos solos en la mesa, habían siempre invitados, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ocurren cuando tú eres niños y que ocurren en la escuela. Y llega el niño a la casa del padre que se le olvidó ser niño, ¿no? Y lo único que el padre tiene en su mente son: ay, finalmente salí del trabajo y ahora me relajo y voy a descansar, ¿no? Y el niño puede haber experimentado un día muy difícil en la escuela. Y sería muy bueno si el padre pudiera recordar cómo era ser niño cuando alguien se había burlado de ti, te habían tomado para la chacota y te ofendiste, te avergonzaste, tuviste un mal momento, querías arrancar, pero no podías arrancar, y llegas a una situación donde tus padres se han olvidado de cómo es ser niños. Por eso es que es importante ah, que nosotros podamos entender ah, los desaires que pueden tener los niños en la escuela, y cuando lleguen los niños a la casa, y cuando tú llegas a la casa, nosotros podemos tomar una actitud diferente de que, ¿sabes qué? Yo lo pasé bien cuando era niño. A lo mejor no lo pasaste muy bien también, eso es muy posible, ¿no? Y a lo mejor tú no lo pasaste bien y aprendiste a ser papá de esa manera, ¿no? A lo mejor no lo pasaste bien por tus padres. Entonces tú a lo mejor dices: ¿sabes qué? Sin querer hacerlo, estás haciendo lo mismo. O te vas al otro extremo y tú dices: mira, yo voy a hacer exactamente opuesto a lo que mis padres hicieron conmigo, pero yo me voy a ir al otro extremo. Entonces, obviamente los extremos son muy negativos para los niños porque ellos nunca saben exactamente dónde está el punto medio, dónde está el punto de balance. Entonces, es importante que nosotros enseñemos esto a los niños. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta situación con los niños? Una cosa que podemos hacer con los niños es cuando el papá o la mamá llegan del trabajo a la casa o de alguna ocupación y la niña viene llegando de la escuela, es preguntarle: hijita, a ver, cuéntame, ¿cómo te fue? Conversemos un rato. Y tú dejas de lado todas las otras cosas que hay que hacer y todas las cosas que tienes planeado para hacer, pero que te vea mirándola a los ojos, ¿no? Que te vea escuchándola. Cuéntame cómo te fue hoy día. ¿Qué te gustó?
Y deja que te cuente. ¿Cómo te sentiste cuando eso pasó? Y empiezan a tener una conversación que tiene significado. No que la niña pasa y el papá pasa y la mamá pasa y el otro hermano pasa y nadie se habla, ¿no? Entonces, que haya mijita, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó hoy día? ¿Qué te gustó? Cuéntame, ¿qué fue lo que no te gustó que hoy día pasó? A ver, ¿y cómo te sentiste cuando eso pasó? ¿Y si pudiste hacer algo? ¿Había algo que tú podrías haber hecho? ¿Ok? ¿Y qué crees tú que va a pasar con esto? Y tener una conversación. Yo creo que es importante que los niños sepan que en mi papá y en mi mamá yo tengo una persona que me escucha. Yo tengo una persona a quien yo le intereso. Porque en la escuela no le interesa a nadie, parece. Parece que en la escuela me tienen para la chacota y me avergüenzan y toda la cuestión. No, pero cuando llego a mi casa me encuentro con una carita de mi mamá o de mi papá que quiere estar conmigo. Quiere estar, quiere estar conmigo. A lo mejor la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que tú quisiste estar con tu niño así, de uno a uno, mirándolo cara a cara, teniendo una conversación y no ceder tan fácilmente a estar respondiendo a las presiones externas y olvidando las necesidades internas de nuestros niños, porque se nos olvidó cuando nosotros éramos niños? Entonces, ahí está la idea de que nosotros podamos practicar lo que aprendimos en la otra clase, escuchar activamente, ¿recuerdas? ¿No? Y esta es una forma en que lo puedes hacer para que cuando el niño llega a la escuela, entonces ahí también tú puedes decirle la otra clase que tuvimos, oye, hagamos algo especial. Hagamos algo, mira, hagamos lo que tú quieres hacer, ¿no? Unos 20 minutos, hagamos lo que tú quieres hacer. Dale el tiempo especial, donde él se siente especial, él se siente escuchado. Este tipo de actuación demuestra que los padres entienden. Y tú puedes decirle, mira, cuando yo era tu edad, cuando yo era niño, te cuento historias. Y cuéntele historias de usted, de su niño. Si él te dice, pasó esto en la escuela, tú cuéntele qué pasó, qué le pasó a usted, que es similar, para que ellos sepan que usted también vivió por eso y también lo puede entender. Entonces, en cuanto a los niños, es importante que nosotros recordemos que ellos siempre, siempre están escuchando, que siempre están observando, que siempre están pensando, que siempre están sintiendo y que siempre están eligiendo qué van a hacer con todo esto. Entonces, es importante que nosotros hagamos algo y tenemos que tomar la decisión, que vamos a decidir, que vamos a recordar cuando éramos niños, cómo éramos nosotros, ¿no? Y usar ese conocimiento para usarlo como un puente para conectarnos con nuestros niños. Y lo hacemos simple y sencillamente con el deseo de ayudar a nuestros niños a construir su cerebro, que sea fuerte, que sea sano, para que ellos puedan experimentar el éxito, el gozo, cumplir sus sueños, cumplir sus metas. ¿Por qué? Porque nosotros somos formadores, somos motivadores, somos estimuladores, somos constructores de sus cerebros y de sus vidas para el futuro. Así que los dejo con estos pensamientos para que veamos en qué forma nosotros podemos conectarnos con nuestros niños, educarlos especialmente referente a la salud cerebral, porque lo van a tener que usar el resto de su vida y ojalá que esté sano. Elías, te lo entrego. Bueno, básicamente explicar que el Alzheimer o más bien dicho, la neuroinflamación que es la que produce Alzheimer o demencia o diferentes patologías a nivel de cerebro comienza a muy temprana edad y tiene que ver con la dieta, como decía Luis, una dieta poco saludable, la obesidad, la diabetes, el estrés crónico que hoy día están sufriendo los niños en las escuelas, el déficit de sueño, no tener un programa o una disciplina de sueño, acostarlo temprano. Ideal es que se duerman a las 9 de la noche y estén durmiendo de 9 a 12 porque ahí sube la hormona de crecimiento, pero se estabilizan otras cosas también. Y esto tiene que ver con el ritmo circadiano, cuando se baja el sol y después cuando se levanta, cuando sale el sol,
Ahí es cuando debiera el niño empezar a activarse bajo un ambiente natural. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la disciplina de sueño que aplicamos a nuestros niños y la falta de disciplina de sueño claramente produce neuroinflamación. También lo producen las toxinas en general. El tabaco produce neuroinflamación, tanto en niños como en adultos. Así que el tabaco claramente es un problemazo, pero no solo el tabaco, hoy en día es muy frecuente la marihuana. Hoy en día estamos teniendo neuroinflamación por marihuana bastante y tiene ¿Ya? altos efectos negativos, incluso destrucción de neuronas. Y no solamente eso, tiene el síndrome mético por cannabinoide, que es una síndrome, un dolor de guata intenso, con vómitos y con toda la cuestión. Y hoy día está clasificado en la guía de gastroenterología como una patología producido por la cannabis, o sea, por la marihuana. Y la Ujú. marihuana produce un cáncer mucho peor que el cáncer de cigarrillo en pulmón y en diferentes partes. Así que en realidad la marihuana es bastante nociva y la están fumando con mucha frecuencia los papás modernos. Es como un escapismo que están teniendo ellos. Así que, pero también son los pesticidas, los sartenes antiadherentes, la contaminación ambiental, y puedo seguir incluso la alimentación transgénica. El sedentarismo produce neuroinflamación. El estrés crónico, el sedentarismo es clave en todas estas cosas porque claramente produce neuroinflamación. Así que les acabo de mencionar algunas cosas que producen daño a nuestro cerebro. Algunas cosas positivas son las vitaminas del complejo B en general, la vitamina D y en general el omega 3. Yo siempre les sugiero a las mamitas cuando están chiquititos que si van a darle comidita, le den una cucharadita de aceite de oliva fino y que sea de oliva, porque hasta ahora hay muchos chantas que colocan en botellas medias verdecitas el omega 6 y lo hacen pasar como omega 3. Así que no le crean, tiene que ser del color que corresponde y asegurarse que tenga el olor que corresponde. Y si no tiene el olor y ese sabor a aceite motor, entonces no sirve la cuestión. Bueno, también hay gomitas de omega 3, así que hay distintas alternativas que son bastante buenas. Asegúrense que estén certificados porque eso es importante, la certificación para asegurar el contenido. Joanita levantó la mano. Ah, no se puede activar el micrófono, pero lo está intentando. Lo que pasa es que la tecnología, píllalo, abuelito. Así es la vida, gente, así es la vida, no hay caso con los abuelitos. Ya, estamos hablando entonces, mientras Joana activa el micrófono, de la neuroinflamación y de los efectos negativos que tiene sobre la vida de nuestros hijos. El estrés crónico, por ejemplo, hoy día también es producido cuando las parejas discuten mucho delante de los niños. Hay hartas causas. Eh, ah, ¿Qué opina del atún en lata? Bueno, una de las contaminaciones, bueno, Palomita dice, ¿qué opina del atún en lata? Ya, me explico. Los pescados azules, básicamente de profundidad, el atún sobre todo, tiene mucho mercurio. Y el mercurio es claramente dañino para el cerebro y para todo el cuerpo en general. Y si se lava, se puede dar a un niño. En general, el atún tiene, en la carne tiene el mercurio, así que aunque lo laves, el mercurio va a estar adentro. Así que mi sugerencia, si quieres darle un pescado de buena proteína, el jurel sigue siendo espectacular, no es tan profundo, no tiene la contaminación profunda. A ver, ¿por qué las aguas profundas tienen contaminación? Porque básicamente nosotros, todo lo que es el desecho que tenemos de nuestros baños, van por la alcantarilla y la Mira, alcantarilla va directo al mar y va a las aguas profundas y ahí están todos los químicos que ustedes le echan al baño, que todos le echamos, no tú no, ustedes todos le echamos,
y están todas las cosas que se hacen para limpiar el baño, que en realidad todo eso va a las aguas profundas, al final contaminan los peces de agua profunda y obviamente al final lo comemos y al final es un círculo vicioso que al final nos hace daño. Así que el atún, de mi punto de vista, no es muy recomendable. En general, prefiero que comas jurel o pescada. Jurel tiene mucho omega 3, la caballa también tiene mucho omega 3. Si quieres darle un buen pescado, ahí tienes un excelente. Son fuertes de sabor, sí, ¿ah? Por lo mismo, porque como tienen harto omega 3, el omega 3 es fuerte de sabor. Y el omega 3 no viene del pescado, exactamente, viene de un alga. El pescado chico se come el alga y el pescado más grande se come el pescado chico. Y así tienen omega 3. Tienen alimentación saludable en todo caso, no comen comida chatarra. Así que eso es más o menos. El jurel, el lata o natural, bueno, lo más natural que se pueda, porque en definitiva hoy día mi consejo es el siguiente. Definitiva, anda a comprar de la feria, no del supermercado. Todo Ah, lo que tiene etiqueta ah, es un problema, there you porque go. Ajá. las etiquetas son un pastel. Así que come todo lo que sea de la feria y ahí vamos a estar mucho mejor. El salmón, como les decía yo, el jurel natural, de preferencia, y de lata no es tan malo, pero tampoco está en lo mejor del mundo, mucho químico ya. Y el salmón, ¿qué tal el salmón? Bueno, el salmón que tú comes normalmente hoy es de criadero, así que no piensen que tiene omega 3 porque el omega 3 viene del alga que se lo comió el pescadito chico, que se lo comió el pescado grande. Bueno, aquí en este caso los salmones están, lo que tú comes son de criadero, por lo tanto no comen el pescado chico y por lo tanto no tienen omega 3. Así que se ve muy bonito, es bastante rico en sabor, a mí me gusta, es sano, pero claramente no tiene omega 3. Así que si estaban pensando que van a comer salmón y van a comer omega 3, no va a pasar, porque hoy día Elías, el 99% son de criadero, eh, muy Elías, poquitos son de pesca. Dímelo. aquí en Estados Unidos hay un nuevo mercado que ahora diferencian mucho de qué tipo de pescado es, ¿no? Si es, aquí venden mucho salmón de Chile, aquí en Estados Unidos. Pero aquí los obligan a decir que es salmón de criadero, porque se vende salmón de criadero y salmón de aguas naturales, ¿no? Que son pescados cuando van nadando río arriba, ¿no? Y salmones que han sido creados en un medio ambiente donde no hay contaminantes, ¿no? Y son más caros, pero ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, allá ya hay mucho, esto está ocurriendo con las carnes, ¿no? Carnes naturales y que no tienen, vacas que han crecido sin antibióticos y sin inyecciones y sin esto y sin lo otro. Y claro que te cobran mucho más, ¿no? Que el resto de las otras que las inyectan para que crezcan guatonas bien grandes y van muy rápido, ¿no? Y las venden en cuanto sea posible. Y eso es lo que compramos en el supermercado normalmente, a no ser que compres la diferenciación que ahora ya están haciendo, que es un mercado nuevo que ha crecido por la preocupación de la contaminación ambiental. Entonces la gente entiende el impacto que tiene y los que entienden y tienen dinero lo pueden pagar, ¿no? Y esa es la parte difícil. Pero de alguna forma nosotros siempre podemos encontrar lo mejor que podemos hacer dentro de la situación. Y ahora están las vaquitas sin estrés. Hasta También, los pollos sin Sí, estrés, sí, los los huevos pollos, sin estrés. los huevos sin estrés, huevitos desestresados. No, no tienen nada de huevos. Dice. Papá. No, pero es que uno tiene que ser Oye, honesto. No, entonces, no, en serio, hablando en serio, está en la vaquita sin estrés, que es el guayú. El guayú es una carne que es muy, muy, muy tierna y las vaquitas las crían con música, sin estrés, sin nada, de verdad esto. Pero es carísimo el kilo, vale como 20 lucas el kilo. O sea, para comerse una carne de guayú hay que sacar la lotería, es carita. Entonces, pero existen lo que es los animales sin estrés y también los naturales, pero en realidad es mucho más caro, como dice Luis, y categóricamente hoy día tenemos mucha falsificación también, así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Dicen de origen orgánico y de orgánico Ahora no sí abrí tienen el nada. micrófono. Ya, ahora sí, dale, Jonita. Hola, tío, ¿cómo está? Primero agradecer, la Bien, clase bien. estuvo muy, muy buena. Se Gracias, me gracias. desconectaba a rato, pero logré escuchar eh, cosas que quedaron marcadas en mi corazón y quiero decirla porque siento que cuando uno las repite como que se quedan más grabadas. Que heavy lo que dijo cuando, que si uno no pone atención, él queda con la idea de que a uno no le interesa. Ajá, Que que duro porque a sí, veces la rutina de este siglo nos consume y puede hacer que ellos malinterpreten algo que uno no quiere. así es. Qué duro, Así es. Sí, qué duro. Fue un golpe bajo ese para mí. Pero y lo otro que quería comentar también es que tuve la oportunidad de ayer estar en un curso de alimentación para niños con necesidades neurológicas diferentes, para niños ujú, TEA. Y cómo la alimentación cambia el comportamiento y el patrón de conducta y de desarrollo neurodivergente en ellos. ya, Y me sorprendió mucho lo que usted decía, porque la calidad de la alimentación influye directamente en cómo ellos se relacionan. así es. Es súper fuerte el hecho de que ellos no, por ejemplo, si ellos consumen lácteos en abundancia, tienden a ser niños más introvertidos, más retraídos, eh, más agresivos. Y tú dices, wow, ¿y por qué se da eso? O sea, y es súper científico. Tú dices, ¿por qué? Porque el ser humano, la microbiota del ser humano no es la misma que la microbiota de la vaca. Claro, Y los lactobacilos están pensados en toda en la microflora de la vaca y no en de la de nosotros. Entonces, ¿cómo a ellos les va afectando toda esa cuestión? Y también cómo afectan las grasas que son malas, la comida chatarra, cómo les afecta. La neuróloga comentaba la importancia del omega 3 en los niños que tienen neurodivergencia, porque creaba puentes neuronales importantísimos claro, y no solamente en la primera infancia, sino que en la segunda y en la tercera, y cómo se ha vuelto un tratamiento. Actualmente en el Hospital Soto del Río se dan hasta 3 a 4 cápsulas diarias para un niño con neurodivergencia. eh, y la importancia que tenía y cómo ellos veían en un estudio real, cómo ellos veían cómo se desarrollaba el niño, cómo conversaba, cómo podía plantarse en una conversación un niño que tenía una un té avanzado y que no tenía la capacidad de conversar. Y cómo ha ido la terapia complementada con la alimentación, el efecto positivo que tiene en estos pequeñitos. Y me llamó mucho la atención porque cómo nosotros, si para ellos, imagínense cómo les afectará a nuestros hijos, lo que nosotros les estamos dando, todos los pesticidas, toda la comida chatarra, el azúcar, el veneno que es el azúcar. O sea, mi papá siempre lo ha ah, dicho, que el azúcar es un veneno, ujú. pero cuando te dice, te lo dice una neuróloga que te dice la Ay, Dios capacidad mío. que tiene de consumir y de matar Ujú, hasta la replicación celular. ujú. Tú que hay plop, tú decís, chanco, ¿qué me estoy comiendo? Me estoy comiendo un pedazo de pan, me estoy matando. O sea, hasta ese punto, cómo el ser humano no está diseñado para digerir los hidratos de carbono, pero lo fácil que son consumirlo ha hecho que el ser humano se esté matando lentamente. Y cómo Sí, nosotros somos una población que estamos matando a nuestros niños y no nos estamos dando cuenta. así es. Que es fuerte. Wow. Qué bueno que compartiste eso, te lo agradezco un montón. Fíjate que aquí hay un científico que yo hablo mucho de él, el doctor Daniel Amen es el apellido, y él ha desarrollado lo que se llaman unos escanes que se llaman SPEC. Y estos escanes son diferentes del resto de los escanes cerebrales que la mayor parte del mundo hace. Pero tiene más de 600.000 escanes que han hecho y han estudiado. Y estos escanes es diferente porque este scan se enfoca en ver en vivo y medir en vivo el flujo de sangre a diferentes partes del cerebro. Cuando tienes flujo de sangre a diferentes partes del cerebro, hay mayor alimentación de oxígeno al cerebro a esas partes, ¿no es cierto? Y también ellos pueden evaluar el movimiento que está ocurriendo
en diferentes partes del cerebro. Y esto es directamente afectado por los químicos que consumimos. Por eso es que en este scan, cuando yo estaba hablando del tinte rojo número 40, en este ejemplo, ellos tomaron a un niño que le dieron el tinte rojo, un dulce, para comerlo mientras lo estaban escaneando. Y en la pantalla ellos podían ver el flujo de sangre, la disminución de flujo de sangre y de oxígeno a ciertas partes del cerebro que lo llevaban a la ira y a la rabia, pero de una forma extraordinaria. Entonces la gente dice, oye, este niño está loco. Bueno, dejaron que pasara ese evento y después, cuando ya bajó el efecto del tinte rojo, entonces le sacaron una foto al scan para ver cuál es la función, porque ellos pueden ver diferentes colores en la foto del cerebro, ¿no? Y por los colores saben de qué se trata. Entonces, y finalmente calmado, tomaron la foto, le dieron otro dulce y causó exactamente el mismo efecto en las mismas regiones del cerebro, afectando su actuación externa. Entonces, por eso es que el tema de enseñarle a los niños el tema de la salud cerebral es algo que no lo hace la iglesia, no lo hace el gobierno, no lo hace la escuela, así es que nos toca a nosotros y por eso es que es importante que aprendamos, que aprendamos algo nuevo para que nuestro cerebro esté creciendo. Elías hablaba de cuando la gente se sienta demasiado y no hace nada, ¿no? Lo que le pasa a los jubilados. Parte del problema con la jubilación es que su cerebro se empieza a achicar, se hace más pequeño porque ya dejan de aprender cosas nuevas. Entonces no hay mucha actividad para crear neuronas nuevas y hacer que haya un mayor crecimiento en el cerebro. Entonces ojalá que con lo que tú acabas de decir, la gente empiece a tomar conciencia de que es importante entender qué es lo que estamos comiendo. Oye, y hay que ser científico para leer los ingredientes de los alimentos atrás, porque tiene unos nombres tan raros que uno no entiende. Así que, y si no entiendes, hay que saber por lo menos qué es lo que está muy mal y que no funciona bien. Ahí Ahora, lo no dejo. solo es el tinte rojo, ¿ah? El tinte azul, de hecho, fue prohibido en Estados Unidos. Claro. Así Ujú. que en realidad el tema es que no solo es el tinte rojo, los colorantes y Ujú. preservantes en general claramente están siendo un problema pero eso es parte de la contaminación. Por eso yo les decía, no vayan al supermercado, vayan a la feria, compren natural. Y aún así, entre comillas, natural, no es tan natural porque es transgénico. El 90% de lo que comemos es transgénico. Pero si no fuera por la transgenia, por lo menos el 30% de la humanidad se estaría muriendo de hambre. Así que es una por otra. Así Ya. que es el mal menor, ¿ok? Pero hay que aceptarlo, pero aún así tratemos de comer lo más sano que podamos. A mí me dicen, oiga, doctor, esto hace mal y esto otro hace mal. Todo hace mal. Lo que está en la modernidad, casi todo hace mal. Tienes que elegir lo menos malo. Hay Por que ejemplo, me dicen, doctor, la sucralosa es mala. No, no es mala. Tu cuerpo tolera hasta 40 miligramos de sucralosa. Si tomas más de 40 vas a tener problemas. Échale 4 o 6 gotitas en la taza, no le eches más que eso. Sí, ¿para qué echarle más? Entonces, el concepto es que nuestro cuerpo puede tolerar algún grado de estas cosas porque las puede manejar. Los metales pesados no. Los metales pesados no los manejan. Todo lo que es mercurio y todas esas cosas no las maneja. Así que eso es bastante malo. Así que, en definitiva, eviten los metales pesados. Los metales pesados se han visto que pueden ser causa de lo que es el TEA y TDA. Así que es complejo el tema, no es un tema menor. Y para sacar un metal pesado hay que hacer quelación, que son tratamientos endovenosos y es todo un pastel. De hecho, en Chile no se está haciendo, lo están haciendo en Argentina. Entonces tienen que pegarse el pique a Argentina y decirle, oye, che, quiero quelación. Entonces ahí te sacan el metal pesado. Y son más pesados, no sé si es pesado el metal o son ellos, no sé cuál de los dos, pero igual. Entonces, entonces hay que pensar un poco que esta cuestión la podemos evitar y la alimentación, todo lo que es la salud cerebral del niño. Me estaban preguntando sobre, alguien me preguntó, de qué eran las cápsulas para los niños con TEA. Ya, son omega 3 pero no es cualquier omega 3 es el omega 3 DHA, porque el EPA sirve para la parte periférica del cuerpo, pero el DHA es cerebral.
Entonces, por ejemplo, solo para que sepan, uno puede sacar de la cápsula de omega 3, le puede sacar el líquido que tiene adentro, ¿ya? Y al sacar el líquido, tú le puedes dar una cápsula de adulto. Eso es importante que lo sepas, porque las gomitas que son para niños no tienen casi nada, es muy poquito. Entonces, no, tienen que darle 4 gomitas al día. Yo prefiero que le den una sola cápsula de Ergocel, y con el Ergocel es el que tiene más DHA en el mercado y está certificado, a diferencia de muchos omega 3 que, por ejemplo, ustedes van a la farmacia Salco o Cruz Verde, no quiero hacer reclamo a esas farmacias, pero a cualquiera de ellos te dice omega 3. Y es mentira, eso es aceite de pescado, debe tener 300, 400 de omega 3 en general. No sirve para nada, sirve para hacer como que ya estoy tomando algo. Estás tomando aceite de pescado, que no es omega 3. Entonces, no confundan aceite de pescado con omega 3. A los que son realmente buenos son el Apomega y el Ergocel, son los dos que tienen certificación. Y si uno quiere algo periférico, usa el Apomega. Y si quiere cerebral, usa Ergocel. Eso en Chile, no sé en Estados Unidos, porque en Estados Unidos traen cosas de extraterrestre, entonces es diferente. Están aliados a la Y no, no, alienígena. y no ayuda. Y no ayuda la cuestión, así que no. No, pero en general eso es lo que pasa. ¿Dónde están los metales pesados? Uf, el plomo es un metal pesado, es parte de la contaminación del ambiente, es parte del problema de las bencinas que teníamos antes con plomo. ¿Se acuerda que sacaron la gasolina sin plomo? Bueno, mi hija tuvo la oportunidad de respirar aire con plomo. Sí, la verdad es que no solamente eso, el plomo también está en la minería tiene muchas, todos los desechos todas estas industrias son súper contaminantes, están llenas de metales pesados. Y estos metales pesados, muchos de ellos se van al mar, y en el mar, por ejemplo, si tú quieres pescar en Calama un pescado, tienes que tener cuidado porque lo más probable es que va a tener metales pesados, casi seguro. Entonces, es complejo, es realmente complejo. El hombre está dejando la embarrada en la tierra, realmente está dejando la embarrada. Mira, El Elías, hombre también, está... ¿Mm? también otra cosa que también afecta bastante y no se habla mucho de esto, pero uno de los graves problemas que están descubriendo acá en Estados Unidos, con problemas cerebrales, tiene que ver con tener partes microscópicas de plástico en el flujo de la sangre. Microplástico. Obviamente, ¿cómo le llamaste? Microplástico. Microplásticos, ya. Y realmente es un problema porque no han llegado a entender exactamente todos los problemas que tiene, pero estoy leyendo un libro referente al cerebro de un científico acá que escribió un libro, pero extraordinario, con nueva información que de los últimos 3 años. Y ese es uno de los graves problemas que están identificando, que la contaminación microplástica está llegando, pero a todas partes de nuestro cuerpo por diferentes métodos. Y el tema con los pescados, desafortunadamente, es que de alguna forma con la erosión de la arena y con la basura, que lo hace más y más y más pequeño, y obviamente ahí está el tema de donde los pescados también agarran la parte de estar comiendo plásticos además de las algas sin saberlo, ¿no? Porque son tan pequeños que abundan en el agua, no solamente físicamente como algo que se puede ver. Ya, en general es importante entender que en microplástico nosotros tenemos entre 8 a 10 gramos ya de microplástico en nuestro cuerpo, ya. O sea, no estoy hablando del futuro, ya tenemos microplástico. Y así que en realidad esto tiene que ver con lo que bebemos, en qué envase lo bebemos, todas esas cosas, la pérdida de envases de vidrio, todas esas cosas así son Ajá. factores importantes. Así que en realidad nosotros ya tenemos 8 a 10 gramos de microplástico en nuestro cuerpo, no solamente por los pescados, por lo que nosotros hacemos con el mismo plástico, la relación que tenemos con el plástico. Así que en realidad es un tema que está afectando. Todavía no tenemos claras las consecuencias de todo lo que va a ser el microplástico en el cuerpo y en los niños y en nosotros. Pero claramente los niños van a ser más afectados porque están siendo afectados desde pequeños. Así que claramente. Sí. Ahora, Paloma, ¿tú querías preguntar algo?
Eh, ¿Me escucha? Sí, te estamos Sí, escuchando, por eso te hice la pregunta. Ah, ya. Había preguntado por las cápsulas, pero ya me dieron la respuesta. Ya, ok. Lo otro que iba a preguntar, que a propósito de eso, ¿el amarillo ocaso también entra dentro de esa categoría? Los amarillos en general, a ver, son tres colores que están siendo claramente complicados, mucho complicados. El amarillo y el rojo son muy malos para lo que es específicamente las alergias y las enfermedades autoinmunes. Y el azul tiene que ver con la hiperpermeabilidad intestinal y otros daños también a nivel cerebral. Los rojos y el amarillo y el azul son complicados. Evítenlos. Por ejemplo, yo no tomo Coca-Cola porque es la bebida más mala del planeta. Yo tomo solamente Pepsi Cola. Dios mío. Nada que ver lo que dije, no importa, bueno, eran chistes fome, tenías que reírte. Ay, Dios Ya, mío. no, lo que estoy diciendo es que esos tres colores son bastante malos. Prefiero las bebidas incoloras. Ya. Ah, Cero. Agua es lo mejor. Agua es lo Ginger mejor. ale. Ya, y ujú. si quieren, yo tomo agua. Lo que más tomo es agua. Yo en la consulta, ustedes me van a ver con mi frasquito de agua ahí todo el día y métale agua ahí, Mm. agüita, agüita, agüita. Al final llegamos al agua, lo natural. Ya. Doctor, a propósito de la pregunta que hicieron ahora, que vi que hay otra pregunta, ¿los niños con TEA no pueden tomar leche o es malo que tomen leche? A Joanita, voy a dejar que Joanita responda, que viene saliendo del curso, después yo doy la respuesta. No se escucha. Bueno, yo voy a empezar a responder. De partida, Ahí sí. ahí se escucha. Ya, dale, Joanita. No, sí, sí pueden consumir lácteos, pero todo depende del niño, del caso de TEA, porque por ejemplo acá la doctora, los casos más agresivos asociaban las dietas sin lácteos, excepto con algunos aminoácidos esenciales, se los suplementaba a la dieta y cada caso era como muy puntual y particular. Pero no es que no pueden consumir lácteos, sino que depende del caso y depende del niño. Y por eso también la importancia de que un niño que tiene un TEA que es diagnosticado tenga un seguimiento con un neurólogo y con un equipo completo detrás, ¿no? O sea, no era como algo como dejarlo a prueba y ensayo, no. Y acá, ¿con qué reemplazaban los lácteos? Dependía mucho también del niño, porque había niños que tenían mejor tolerancia con algunas leches, por ejemplo, de algunos frutos secos, pero hay niños, por ejemplo, que no toleraban mucho las leches de frutos secos. Pero y así iban haciendo como el estudio complementario con algunas nutriólogos y nutricionistas. Pero en sí, en la mayoría de los casos, que eran como 20 del estudio, lo tenían complementado con algunos con leche de almendra y con otros con leche de avena, Ya. pero para poder complementarlo. Lo Aunque primero, en sí, ¿ah? dale nomás, dale. Aunque algunos, por ejemplo, de los chicos generaron algunas intolerancias y aumentaron los niveles de aflatoxina que generaron toxicidad cerebral en algunos niños. O sea, estamos hablando de los 20 y de un de 20, eran como uno o dos. Entonces, por eso digo que el estudio que tiene que ser acabado cada niño con el equipo médico detrás era muy importante. O sea, no era ahí como llegar y tomarlo hacia la ligera. Ya, lo primero es que hay diferentes tipos de niños TEA, TEA1, TEA2, TEA3. El TEA1 es el más sencillo, el TEA3 es el más profundo. Se le suspende la leche solamente al TEA profundo, que es el 3, ¿ya? Y definitivamente, la leche de almendras o de avena no reemplaza la leche normal. Esas son proteínas, básicamente, también tiene calcio, lo que puede ayudar el almendra es el calcio, pero no las proteínas. Tiene proteína de origen vegetal, pero no tiene aminoácidos esenciales. Por lo tanto, ahí lo que uno que da es más proteína, carne. Y calcio lo puedes dar en otro tipo de alimentos. Por ejemplo, ahí el brócoli tiene harto calcio, el coliflor tiene calcio. Así que en realidad hay alternativas. Uno tiene que ir viendo las alternativas. Eso es lo primero. Por otra parte, los niños tienen una estructura alimentaria que es bastante cuadrada. Quieren comer fideos con salsa. Eso sería todo. Y porque es su estructura, es un niño TEA, así que tiene una estructura alimentaria y no es que uno quiera o no quiera meterle, no le das el fideo y no come, porque es TEA. Entonces,
es complejo. La alimentación de un niño TEA es compleja y tiene que ser vista por nutriólogo. En general, los lácteos se supone, más que nada, se suspenden en niños que son TEA profundo. El hidrato de carbono, a diferencia de las leches, ese se baja en todos los niños. Ustedes le dan un niño hidrato de carbono, un niño que tiene TEA, o cualquier niño que tiene normal incluso, le dan hidrato de carbono y se enciende, se le prende la ampolleta. Entonces, no hay que darle mucho hidrato de carbono a los niños, es malo. En general es malo. Así que guárdense esa información, cuiden el hidrato de carbono más que la leche incluso, porque eso es más dañino. Y los metales pesados, cuiden los metales pesados, eso es re importante. El atún, ténganle mucho respeto al atún. El atún es complejo, sobre todo un niño que está en crecimiento. ¿Ok? ¿Cómo han cambiado? Wow, Así que, bueno, es complejo. El mundo moderno ha echado a perder mucho el planeta. increíble. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ahí dice Esther Lorca está levantando la manito. Abre el micrófono, Esther. No, doctor, yo estoy poniendo atención, pero no, debo haber apretado mal. Ya, ok. Gracias. Está ahí la manito. Bien, entonces dejamos así las cosas. ¿Algo más que decir, que acotar o que conversar? Aprovechen, sáquense las dudas de encima. Estamos hablando de salud cerebral a nivel cuidando el cerebro. No estamos hablando de salud mental, pero está espectacular porque si no cuidan el cerebro no están cuidando la salud mental. De pasadita les debo decir que entre más crudas son las carnes, más violencia se produce. Wow, increíble. Sí, así que bueno, esos son detalles, pero ahí hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo. Carnes bien cocidas, pescaditos, no es problema, pero las carnes rojas en general, más crudas, hay gente que... Yo soy de los que me gusta la carne relativamente cruda y me encanta, para ser honesto, así, y que salga juguito, ¡uy, qué sabor! No, sí, Igual espectacular. que yo, igual que yo, hermanito. Sí, no, pero para los niños, Yeah. Ya, Pero es Andrea brutal. Cortés, cuando hablan de la cabeza, el cerebro, ¿no está recomendado que un niño juegue fútbol, le pegue la pelota con la cabeza? Mira, ese tema aquí en Estados Unidos hace 5 años atrás, 6 años atrás, explotó de una forma extraordinaria. Y el científico que más participó con la Liga Nacional Profesional de Fútbol aquí en Estados Unidos fue el doctor Daniel Amen. De ahí a él le pidieron que escaneara a todos los jugadores de fútbol y que escaneara a los antiguos jugadores de fútbol para, para tratar de determinar qué podían hacer simple y sencillamente para minimizar el impacto negativo de las contusiones, ¿no? Entonces, y mira, trajo unos cambios extraordinarios al equipo que los jugadores usan. La cultura de Estados Unidos no le permite a la gente decir no pueden jugar fútbol. Olvídate, eso nunca va a pasar, ¿no? Pero los cabezazos a la pelota en el fútbol que nosotros jugamos crean el mismo problema, la misma situación. Cualquier golpe en la cabeza, uno nunca sabe exactamente cuál va a ser el problema, pero este hombre pudo identificar que muchas de las cosas que se pensaban que eran problemas psicológicos tenían su origen en daños que tenían que ver con contusiones, porque por eso habían deformado parte del cerebro, habían desconectado unos puentes y enlaces que había hecho su cerebro para poder hacer lo que hacen, y con accidentes donde le pegaban un golpe y después no se paraban y después tenían que aprender a caminar
O sea, eso no lo escucha mucho, eso no le da mucha publicidad a eso, ¿no? Pero tú sabes que cuando una persona tiene un accidente y pierde la capacidad de caminar, lo que pierde es la capacidad de coordinar en su cerebro de cómo mover los músculos, los tendones y todo eso. Esas señales eléctricas que pasan, empiezan aquí y pasan por la columna vertebral a través de todos los axones. Entonces es importante que tiene que llegar al lugar donde se debe ejecutar el movimiento que el cerebro está dictando. Pero ya hubo daño físico aquí y tuvieron que aprender de nuevo a cómo caminar. ¿Qué significa eso? Que tuvieron que hacer nuevas neuronas y nuevas conexiones y se demora tiempo. Hay que tener mucha paciencia para aprender a caminar nuevamente. Entonces, pero eso es solamente una parte, la parte física, ¿no? Y otros problemas que causan todas estas contusiones y golpes en la cabeza tienen que ver con el tema de la ansiedad. Estas personas terminan, mira, la carrera de un futbolista americano termina aproximadamente a los 29, 30 años. Hasta ahí nomás llegó. Y de ahí para adelante es una decadencia, pero extraordinaria, donde empieza a fallarle la mente, empieza a fallarle la memoria, un alto nivel de ansiedad, pero experimenta muchos de los jugadores, a pesar de que son millonarios y tienen un montón de dinero, una depresión increíble, pero es parte de su vida, del resultado de cómo maltrataron y no fueron buenos mayordomos de su cuerpo, ¿no? No sabían, ¿no? Por ignorancia, y los que sabían se quedaron callados porque había mucho dinero. Entonces, es importante, este científico recomienda que no jueguen, que no dejen que sus niños jueguen al fútbol americano o que no dejen que los niños jueguen al fútbol europeo, como le dicen aquí, ¿no? Pegarle golpes con la cabeza. Entonces, el tema de la protección del cerebro se entiende, porque si es una sustancia gris tan blanda y tan fluida, que cuando tienes un golpe fuerte y está contra los huesos puntudos que están dentro del cráneo, y a lo mejor el líquido encefálico no es suficiente para darle un cojín, entonces va a crear un daño. Va a romper parte del cerebro. Cuando rompe parte del cerebro, rompe sistemas de conexión. Y esos sistemas de conexión no solamente tienen que ver con conexiones físicas que afectan la parte física de cómo actuamos, pero también la parte psíquica de la formación de pensamientos. Así que hoy yo creo que sería muy bueno proteger a los niños y enseñarles a que cuiden su cabecita. Yo creo que es fundamental entender que este es un tema trascendental, porque estamos hablando del cerebro de los hijos de uno. Así que si uno no aprende a cuidar el cerebro de los hijos de uno, ellos no saben cómo hacerlo. No tienen idea, no tienen idea de nutrición, ni han ido a las fabulosas clases de crianza de niños. Ay, Dios mío. Entonces, obviamente, no tienen la expertise. Entonces, obviamente, no tienen la posibilidad de elegir porque no saben. Es uno el que tiene que cuidarles el cerebro. Les guste o no les guste. Así es. ¿Qué deporte es bueno para los niños con TDAH? Que juegan a la pelota, po. No. Para ellos es muy bueno lo que es maratones, voleibol, básquetbol. Hay tantos deportes que no usan la Natación. cabeza. ¿Ah? Natación, Sí, hay chorros, todo lo que sea movimiento de cuerpo que no tenga que usar la cabeza como herramienta de golpe. así es. Y es no solamente bueno, pero es necesario. Mira, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y no lo mantenemos activo, ah, la ley de la termodinámica funciona igual que como funciona con el hierro, ¿no? La ley dice que si el hierro está expuesto al medio ambiente, se va a corroer y eventualmente no va a servir, ¿no?
Bueno, eso funciona igualmente con nosotros, ¿no? Cuando nosotros no usamos nuestro cuerpo y no lo mantenemos como lo debemos mantener, obviamente entonces requiere más atención, se daña más fácilmente, se demora más en recuperarse, ¿no? Entonces, es bueno, por eso es bueno que conversaba anteriormente, la idea de enseñarles a los niños la idea de que es bueno hacer ejercicios, especialmente los ejercicios que requieren una coordinación especial para jugar bien, ¿no? Entonces, como lo es el ping-pong, el tenis o ¿cómo se llama el nuevo juego que hay ahora? No es tan nuevo, pero pickleball. Allá ¿juegan pickleball allá? Es- no, Sí, lo he visto en internet, pero no, aquí en Chile no lo he visto jugar. ya. Se juega en una cancha de tenis que es chiquitita, y es más o menos parecido a al frontón que se juega en la playa, pero en una canchita. Pero tiene mucho que ver con eso, te ayuda a mantenerte físicamente fuerte y obviamente ayuda la coordinación psicomotórica. Bueno, hay un montón de juegos, hay un montón de cosas que podemos hacer y yo de pasadita les recomiendo que hagan un juego de mesa una vez a la semana con sus hijos para que tengan una bonita relación, Mm. no solamente de disciplina, orden, sino que también tengan una relación divertida con ellos. Así que hagan juegos de mesa para los niños que ya son más grandes y hagan cosas para que después tengan hermosos recuerdos. Recuerden que los recuerdos bonitos le ayudan a vivir los momentos malos. Yo, uno trata de hacer esas cosas. Yo lo hice con mis hijas. Yo salía con mis hijas los sábados en la mañana. Mi hija es testigo aquí porque salía conmigo. Y ahora trato de llevarme de vez en cuando a mis nietos y trato de llevármelos de vacaciones, así, y tener una relación. O sea, no es con celular, es con haciendo cosas. Y eso es importante porque quiero que después tengan recuerdos, porque la sociedad les va a llenar la cabeza de basura. Entonces, que tengan algunos recuerdos bonitos me importa mucho, porque eso va a determinar con qué herramientas tienen para defenderse de la vida. Es importante recalcar, por lo que dices aquí, recalcar algo que es muy importante, la diferencia entre la herencia y la heredad, ¿no? La herencia es lo que nosotros le dejamos a los hijos físicamente, le dejamos la casa, todas las cosas que no nos llevamos cuando nos morimos, esas cosas es lo que le dejamos. El legado es diferente. Lo que le dejamos a los niños con el legado es lo que dejamos dentro de los niños, no fuera de los niños como la herencia. Entonces, si nosotros queremos dejarle a los niños un buen legado, una buena historia, una buena memoria de quiénes son y de dónde vienen, entonces tenemos que trabajar para escribir el legado de sus vidas que le vas a dejar cuando te vayas. Es muy bello hacer esas cosas. Yo trato de hacer cosas. Yo con mis nietos, cuando estoy con ellos, trato de jugar con ellos, porque me interesa que ellos, los dos chiquititos ahora me ven y se pegan a uno. Y eso es lo Ujú. que yo quería, pues sí, eso es lo que andaba buscando, sí, que tirarlos para arriba, que bailar, que hacer cualquier tontera con tal de que ellos se sientan felices y busquen el cariño, ¿no? Porque uno, lo que le estoy diciendo con eso es te amo y quiero estar contigo y lo paso bien contigo. Y eso Claro. para ellos es súper relevante y les deja una huella en su corazón. Y eso, esa es parte de la meta que yo tenía. Y cuando salía con mis hijas los sábados en la mañana, bueno, ahí íbamos a jugar tenis, a andar en bicicleta, en los triciclos que eran con pedaleo, así que eran como carritos. Eran cosas así, jugábamos voleibol. Oye, ¿y saben qué? Me compraba un helado ahí en el parque, en el, aquí en el Parque Quinta Normal, comprábamos un helado que me gastaba 3 lucas, 4 lucas y teníamos toda la mañana juntos y tomábamos un heladito o si no íbamos a comer, a mí personalmente me gustaba llevarla siempre y mi hija es testigo. A llevarla a tomar desayunito a un lugar específico, a una mesa específico con un garzón específico. Mm. Sí, entonces, después ellas se acuerdan de esas cosas. ¿Era de San Camilo? No, yo la llevaba a uno que estaba en Estación Central. Se llama Paseo Estación. Él no se acuerda, pero se llama Paseo Estación. El Café Estación. Entonces, y eso son cosas que quedan grabadas, pues, viejo. Entonces,
y yo les dejaba que comprar lo que quisieran, si era el momento de chancheo, si tampoco hacíamos tanto chancheo, pero era el momento de chancheo y era rico y era donde conversábamos. Comíamos atún en lata con Coca-Cola. Ay, Dios mío, perdona a la madre porque está revelando los pecados. Ay, Dios mío. Ay, qué divertido. Bueno, en general eso es, o sea, vivan la vida, no se dejen llevar por la hipervelocidad y la hiperactividad, sino que denle tiempo al amor, denle atención a vivir. Los dejo, Dios les bendiga, les dejo muchas bendiciones de amor, de paz, de mucho cariño a todos y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana con una clase nueva de crianza de los hijos. No se lo pierda, Qué bien. es por usted, por sus hijos. Haga lo mejor que pueda, que sus hijos lo merecen y lo necesitan.